Buenos días, profesor. Muy buenos Buenos días, días, buenos profesor. días, buenos días, buenos días con todos los estudiantes de segundo y secundaria. Se les pide escribir su nombre y apellido completo, por favor, en el chat. Buenos días, muy buenos días con todos. Muy buenos días. Se le pide escribir su nombre y apellido completo en el chat, por favor, para empezar la sesión del día de hoy. Muy buenos días. Escribir su nombre y apellido completo. Muy buenos días con todos. Nombres y apellidos completos a todos los estudiantes de segundo y secundaria. Vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Muy buenos días. Todos, por favor. Tenemos conectado en este momento a 8 estudiantes y se les pide escribir su nombre y apellido completo para evitar inconvenientes con las faltas. Tener a la mano la lectura que he enviado al grupo de WhatsApp. Muy bien, entonces tenemos acá lo siguiente. A ver, geografía, estamos en la semana número 8. El tema a desarrollar el día de hoy es la demografía. A partir de este título que aparece en pantalla, ¿qué es la demografía y su impacto en el Perú? ¿No? Vamos a desarrollar el día de hoy, para lo cual vamos a hacer algunas preguntas de manera voluntaria. ¿Qué es la demografía? A ver, según lo poco que has averiguado o lo que has leído de repente por ahí, ¿qué me puedes hablar de la demografía? ¿En qué consiste la demografía? Lupita Paredes, te escucho. Es la ciencia social que estudia la dinámica poblacional de los estados a través de los indicadores demográficos. Muy bien, Lupita Paredes, correcto. Es una ciencia social, has dicho algo interesante. Ciencia social, población. Castro, te escuchamos. La demografía es una ciencia que estudia estadísticamente las poblaciones humanas, su dimensión, estructura y evolución. Correcto, ¿no? Profesor, estudia estadísticamente las poblaciones humanas también. Ese es un detalle importante. Muy bien, han dado dos conceptos claves. ¿Algún voluntario más? La pregunta es sencilla. ¿Qué es la demografía? De repente por ahí alguien ya ha hecho lectura, ¿no? Del material brindado, o de repente por ahí alguien ha averiguado. Pueden utilizar el audio, pueden utilizar el chat también. La pregunta es, ¿qué es la demografía? Tenemos dos participaciones. Paredes y Castro nos han hablado sobre esos conceptos interesantes. A ver por ahí. Muy bien, a partir entonces de los conceptos brindados por Lupita Paredes y por Castro, podemos entender que es una ciencia primero, ¿no? La demografía, profesor Luis, es una ciencia. Eso tiene que estar clarísimo, es una ciencia. Una ciencia vinculada a la población también, eso está clarísimo, ¿no? Entonces, profesor, vamos a dejar el título por un momento acá y nos vamos a ir a trabajar la lectura, pues. Aparece en pantalla lo siguiente, vamos a compartir y tenemos justamente demografía. Y vamos a empezar. Milady Calderón Herrera, muy buenos días. Empiece con la lectura, por favor. Buenos días, profesor. Demografía proviene de dos voces griegas, demos, que significa pueblo, y grafía, que significa descripción. Sigue a la derecha, por favor. ¿Qué entendemos por demografía? La demografía es la ciencia social que estudia la dinámica poblacional de un estado a través de los indicadores demográficos. Perfecto, Calderón. Muy bien. Vamos a subrayar algunas palabras interesantes. Primero nos dice profesor, proviene, ¿no? Eso quiere decir, profe, que la demografía no es una ciencia nueva, es una ciencia que ya existía. La pregunta es, Cristina Herrero, buenos días. Cristina Guerrero, ¿en qué cultura ya existía la demografía? ¿En qué civilización? ¿En qué estado? Cristina Guerrero, te escuchamos.
A ver, Cristina Guerrero, ¿me escucha? Puede escribirme en el chat si no tiene el audio activado. Estoy preguntando porque estoy evaluando constantemente las intervenciones orales. Y esta pregunta está en la lectura, además. Lo acaba de leer su compañera Calderón. La pregunta es sencilla. La demografía dice que proviene como palabra. Entonces, la demografía no es una ciencia nueva. Es una ciencia que ya se conocía en la época antigua. ¿En qué cultura, en qué sociedad, en qué estado, en qué civilización se conocía esta ciencia? Es la pregunta que le hice a Cristina Guerrero. Ah, ya, muy bien. Entonces, Kenneth Príncipe, buenos días. Buenos días, profesor. Te escuchamos. La misma pregunta para ti. En la civilización griega, Correcto, muy bien, Príncipe. Así es. Profesor, hablar de la demografía es hablar de una ciencia que ya se desarrollaba, que ya se, profesor, conocía en la famosa civilización griega, pues. Profe, ¿y eso por qué? Porque dice que proviene de dos voces griegas, ¿no? Una que significa demos, ¿no? Y otra grapos o grafía. Demos, que lo hemos visto en democracia, ¿no? El pueblo, demos, el pueblo, y grafía o grafos, que es descripción. Ahí está. Entonces, claramente, profesor, no es una ciencia nueva, es una ciencia que tiene ya su entendimiento y estudio en la época antigua, ¿no? Y por sus voces o por el origen de la palabra en sí, está vinculado a describir al pueblo. Puede ser describir, puede ser estudiar, puede ser analizar al pueblo. Y por pueblo entendemos nosotros a un conjunto de personas que habitan una ciudad, un distrito, una provincia, un país, un continente, etc., etc., ¿no? Por ejemplo, la mayoría de acá vive en Puente Piedra, Zapayal, Ancón, Ventanilla, Pachacute, de repente. Entonces, profesor, habría que, si yo quiero de repente desarrollar demografía en esa zona, podría decir, ¿cuántas personas viven en Puente Piedra? ¿Cuántos niños existen en Zapayal? ¿Cuántas mujeres encontramos en Ventanilla? ¿Cuántos enfermos encontramos en Pachacútec? ¿Cuántos ancianos viven en Ancón? ¿No? Podría ser muchas preguntas ligadas a la demografía. Pero bueno, no solamente quedemos con el tema del origen de la palabra, que es descripción del pueblo, sino también vayamos un poquito más, como había leído su compañera Calderón al inicio, que es una ciencia social. ¿Por qué es una ciencia social, profesor? Porque recuerden que la población forma parte de la sociedad. Y si la demografía estudia la población, está estudiando una parte de la sociedad. Por eso es una ciencia social. Ahora, ¿qué significa dinámica poblacional? Hace referencia a que constantemente, cada minuto, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, nacen y mueren cientos, miles y millones de personas en el mundo. Por ejemplo, entre el año pasado y este año, ¿cuál ha sido? A ver, en el chat me están escribiendo. Muy bien, esa es la idea. A ver, ¿a quiénes tenemos hoy día en clase? Estefano Castro Portal, Lupita Paredes, Milady Calderón, Pamela Briceño, Kenneth Príncipe, Carla Sofía Cielo, Connie Gamboa, Rosa Zulema, Ashley Cuba, Cielo Gabriela, Gabriela Campomanes, Maricielo Ramos. Son los que yo tengo en clase hasta el momento. Si hay alguien más que esté en clase, escribir su nombre y apellido completo en el chat, porque si no le pondré falta en la asistencia al final de la clase. Al final de la clase yo paso mi asistencia en base a lo que usted escribe en el chat. Si usted no escribe su apellido y su nombre completo, le voy a colocar falta. Así usted esté en la clase. Después me dicen, profesor, ¿por qué me puso falta en el grupo? Porque no está su nombre y apellido completo en el chat. Escríbalo, por favor. Muy bien, entonces, la demografía es una ciencia social porque la población forma parte de la sociedad. Se dice además que la población es dinámica porque está cambiando. Cada hora, minuto, segundo, día, nacen y fallecen personas en el mundo. Y justo por ahí va, ¿no? Entre el año pasado y este año, cientos, miles y millones han muerto en el mundo.
¿no? Y las causas obviamente son evidentes. Sin embargo, la gente sigue muriendo en el mundo. La pregunta es, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, en América del Sur, ¿cuál ha sido el país que más mortalidad ha causado esta pandemia del COVID? A ver, mano levantada o en el chat. Cuba, te escuchamos. Perú, profesor, porque en las noticias también salía que Perú de América del Sur estaba casi los primeritos. Estaba ahí primerito en un montón de muertes. Claro, ¿no? Perú, por ejemplo, es uno de los tantos, profesor, afectados por esta pandemia. Profesor, ¿es el único? No, pues hay más, pero es uno de los que encabezan la lista en realidad. Núñez, te escucho. Brasil, profesor. También está Brasil, por supuesto. Brasil también está. Es otro de los ¿Profesor que Chile? encabezan. Levanten la mano, por favor, para poder anotar los puntos. Entonces, claro, ¿no? Lo que sus compañeros dicen es cierto. Hay países en América del Sur que se han visto afectados, ¿no? Por citar dos ejemplos, Perú y Brasil, ¿no? Y casualmente ambos países cuentan con una gran población, y lo vamos a ver en un momento, la cantidad de población que tienen. Y casualmente en ambos países, además, profesor, las políticas sanitarias no han sido las adecuadas, ¿no? En el caso del Perú, la cuarentena de marzo del año pasado, digamos que se acató parcialmente, porque hay que decirlo, hay un problema también económico, socioeconómico en el Perú. Una de las razones, uno de los indicadores, justamente indicadores, nos dicen que la población vive del día a día, ¿no? La población peruana en su mayoría, no todos, pero viven del día a día. Y al estar confinado en casa hay un problema económico. Y en Brasil el presidente Bolsonaro decretaba que la gente siga haciendo su vida normal. Entonces, casualmente la situación vino por ahí, las cifras fueron terribles en cuanto a los muertos, ¿no? Entonces, cuando dicen dinámica poblacional, son los cambios que se dan de las poblaciones en un proceso o en un tiempo determinado. Ahora, y cuando dicen indicadores demográficos, profesor, ahí vamos a hablar pues de el sexo, de la edad, ¿no, profesor? De la condición social, de la condición de salud, profesor. O sea, los indicadores son los rasgos de la población. Por ejemplo, yo digo, en el salón de segundo y secundaria hay en clase en este momento 15 estudiantes, pero de repente más adelante entra uno más. Entonces ahí ha cambiado mi población, hay una dinámica. O de repente se van dos, se desconectan, ha cambiado mi población. Pero también yo puedo decir, quiero ver los indicadores. Entonces en este salón de 15 estudiantes hay hombres, hay mujeres, edad de 13, edad de 14, viven en Puente Piedra, otros viven en Ancón, otros viven en Zapayal, otros viven, no sé, en Carabalí, otros viven en Comas, y otros de repente, profesor, tienen en su familia 5 integrantes, otros en su familia 4, otros están con clases desde la computadora, otros están desde el laptop, otros están del celular, o sea, muchos indicadores, ¿no? Que es una característica que me permite a mí estudiar mejor la población. Pero bueno, también nos decía algo interesante acá, los tipos de demografía que podemos conocer. Entonces, para eso, Connie Gamboa, muy buenos días. Siga la lectura, por favor. Tipos. Demografía estática. Se encarga de estudiar las poblaciones humanas dentro de un tiempo determinado. Se estudia desde varios enfoques. Demografía dinámica. Consiste en el estudio de las poblaciones humanas teniendo en cuenta su evolución en el transcurso del tiempo, así como los mecanismos que intervienen para la modificación de su dimensión, estructura y distribución geográfica. Perfecto, Connie Gamboa. Voy a dar exactamente 2 minutos para que voluntariamente cualquiera de los estudiantes que están acá me expliquen con sus propias palabras, no lean, sino me expliquen con sus propias palabras en qué se diferencia la demografía estática de la demografía dinámica. 2 minutos para que analices y subrayes por ahí alguna diferencia y me expliques con tus propias palabras. No leas, sino me expliques. La pregunta es, ¿en qué se diferencia la demografía estática de la demografía dinámica? 2 minutos,
Muy bien, un minuto más, un minutito. La pregunta es, ¿en qué se diferencia la demografía estática de la demografía dinámica? Para que con tus propias palabras me puedas explicar. Muy bien, listo. A ver, voluntario. Estefano Castro, te escuchamos. O sea, su diferencia entre estática y dinámica es que la estática estudia la población de un momento determinado y la dinámica estudia los cambios que experimenta una población en el transcurso del tiempo. Ok, perfecto, muy bien, Castro. Siguiente, Mari Ramos, te escuchamos. Profesor, se diferencia en que la estática estudia los problemas de la población y la dinámica, la evolución de la población. Ya, muy bien. Siguiente, Cubas. En la estática tienen un tiempo determinado, se estudian en un tiempo determinado a la población. En cambio, la dinámica estudia la población, tanto su evolución y todo eso. Un ejemplo, puede decir que antes los seres humanos vivíamos en chozas, ejemplo los incas, y ahora han pasado evolucionando a vivir a grandes edificios. Ah, ok, muy bien, correcto. Entonces, profesor, a ver por acá, me escriben. Se ha ido de la luz, me dice Gabriela. No te preocupes, Gabriela, no te preocupes, ya está. Entonces, profesor, a ver, claro, muy bien en las diferencias, vamos a subrayarlas justamente. La demografía estática, ¿no? Estático, viene de quedarse quieto, ¿no? Stop, estático, profesor. Entonces voy a estudiar a la población o poblaciones en un tiempo determinado. Por ejemplo, yo quiero estudiar a este salón a las 8:21 de la mañana, ¿ya? Estoy estudiando en un tiempo determinado que es 8:21. A las 8:21, ¿cuántos hay? A ver, hay aproximadamente 10 conectados, ¿no? 10 conectados. Indicadores, tengo de repente 5 varones, tengo 5 mujeres de repente tengo a varios que están participando, y ya está, listo. Estoy estudiando en un tiempo determinado. Pero de repente yo los quiero estudiar más tarde, de repente a las 12. A las 12 los estudio y de repente las 12 están con sueño, están con hambre, ya no hay 10, sino hay 7 nada más, o de repente solamente hay 6 o hay 5, etc., etc., ¿no? Entonces, profesor, la demografía estática no va a estudiar el cambio, eso no, sino la demografía estática lo que va a estudiar es cómo está esa población en ese momento que yo lo estudio. Porque de repente en este momento todos quieren participar, todos están conectados con micrófono y con cámara, pero de repente a las 12 deciden apagar la cámara, deciden ya no participar, están cansados, pero yo no estudio ese cambio, sino a mí lo que me interesa es el momento, ¿no? Demografía estática. Y para poder justamente estudiar ese momento, utilizo algunos criterios, como la dimensión, ¿no? ¿Dónde o cuál es la cantidad de población? 10, 15, 20, 30 dimensión, ¿no? Entonces la dimensión es la cantidad. El territorio, ¿en qué lugar? En lo rural, o sea, es decir, en el campo, o en lo urbano, la ciudad, en un salón de clase, en 2 salones de clase, en una provincia, en un distrito, ahí está el lugar. Y la estructura, ¿no? ¿Qué edad tienes? ¿De qué sexo eres? ¿Qué estado civil eres? ¿Casado, soltero, divorciado, viudo? Nacionalidad peruano, venezolano, idioma, acá todos hablan castellano, pero de repente hay alguien que habla, profesor, inglés, quechua, nivel de instrucción, en qué grado estás, nivel económico, ¿no? ¿Cuáles son los ingresos de tu familia? Entonces, todo eso, demografía estática, como bien lo han dicho. En cambio, en la demografía dinámica, la situación es distinta. Parte de un criterio, que las poblaciones evolucionan, las poblaciones cambian, ¿no? A ver, pregunta. Si yo quiero estudiar el impacto del COVID-19 en el Perú y en el mundo,
¿Cuál de las dos demografías voy a utilizar? Mano levantada o chat. Mari Ramos, te escuchamos. Estática, ¿Por qué? porque la estática se encarga de las poblaciones, o sea, de los problemas de la población. Ya, la estática de los problemas de la población, correcto. ¿Alguna otra respuesta? Nos quedamos con estática de su compañera Mari Ramos. La pregunta era, si yo quiero explicar el impacto del COVID-19 en el mundo, ¿qué tipo de demografía uso? ¿La dinámica o la estática? Su compañera me dijo la estática. Cubas, te escucho. Dinámica, ¿Por qué? porque va evolucionando, digamos que al principio todo era alocado, ya no habían camas, todo eso, y mientras había un proceso iban evolucionando. Claro, muy bien, correcto, ¿no? Si yo quiero analizar el impacto del COVID, se presta más el tema de la demografía dinámica. ¿Por qué, profe? Porque cómo ha ido evolucionando esa población desde el año 2020, marzo, a junio del 2021. ¿Cuántos han muerto? ¿Cuántos se han enfermado? O sea, ahí hay varios datos que hay que recopilar. Y obviamente quien se presta mejor es la dinámica, por la evolución de la población en el transcurso del tiempo, ¿no? Entonces, profesor, hay dos tipos de demografía, ya sabemos que es demografía que tiene que ver con la población, pero no solamente debe quedar ahí, pues. También existen indicadores demográficos. Estos indicadores son importantes. Y yo, por ejemplo, lo tengo acá, ¿no? Vamos a compartir nuevamente. Recuerda que este es el título de la clase, ¿eh? Título de la clase, que es la demografía y su impacto en el Perú. Muy bien, pasamos acá. Demografía, como bien lo hemos explicado hace un momento, proviene de dos voces. Demos, pueblo, profesor, y grafos o grafía, descripción. A su vez, cuando me pregunten qué cosa es la demografía, yo tengo que responder, ¿no? Es una ciencia social que básicamente se encarga de estudiar a quiénes, la dinámica poblacional, ¿no? Profesor, la cantidad de población, los que nacen, los que fallecen, los que se enferman, los que estudian, los que trabajan, etc., etc. Y obviamente para poder estudiar eso necesito indicadores demográficos, eso es clave. Ahora, existen dos tipos de demografía también, como se ha podido leer. La demografía estática, que se encarga de qué, profesor, de estudiar a la población en un momento determinado. Aquí, ahora, ¿no? La demografía estática es eso. Estudia la población aquí y ahora. Ejemplo, te voy a dar exactamente 5 minutos, ¿ya? 5 minutos, ¿ah? Para que de este salón me digas la demografía estática. ¿Cuáles son los criterios que me vas a decir de la demografía estática de este salón? Cantidad, sexo, nada más. El primero que acaba, levanta la mano. Mari Ramos, te escucho. Profesor, 11, 3 mujeres y 8 varones. Cantidad 11, me dices. 3 mujeres y 8 varones. Castro, te escucho. Profesor, cantidad 11, como dijo mi compañera, y sexto, 8 Era al mujeres, revés. 8 varones y 3 mujeres. 8 varones. No, 8, profesor, me confundí. 8 mujeres y 3 Ajá, varones. era al revés, era al revés. 8 mujeres, 3 varones. Ya, Cubas. Ya, cantidad somos 10 sin contarle a usted, con usted somos 11, solo he contado alumnos. Y femeninos somos 8 y masculinos somos 2 y sin contarlo a usted, pero contándolo a usted serían 3. Ok, muy bien, perfecto, ¿ah? Si se han dado cuenta, cada uno de sus compañeros me ha presentado una respuesta diferente, ¿no? Profesor, pero no puede haber una respuesta diferente porque los datos son exactos. Sí, pues, sí, pues.
Eso es cierto. La matemática y la estadística no puede fallar. Lo que falla muchas veces es la interpretación de esos datos, ¿no? Es la interpretación de esos datos. Como la interpretación falla y de repente muchos tienen sus propias interpretaciones, ¿qué ha hecho el Estado peruano? El Estado peruano dice, bueno, para que no haya problemas, vamos a crear un órgano que se encargue solamente de verificar el tema de población. La pregunta es, ¿cuál es la institución que en el Perú se encarga de ver el tema de la población? Mano levantada o en el chat. ¿Cuál es ese órgano que se encarga de ver y calcular siempre estadísticamente el tema ligado a la población? A ver, te escucho. Mano levantada o en el chat. ¿Cuál es ese órgano institucional que en el Perú se encarga de ver el tema de la población? Estefano Castro, te escuchamos. ¿INAI? ¿La INAI? Claro, muy bien, el INEI, correcto. Muy bien, Príncipe, también en el chat. El INEI se encarga de ver el tema de la población, ¿no? Profesor, ese órgano se fue creado para evitar justamente dificultades o problemas ligados al tema de interpretación de datos. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta nuevamente. Ahora dime cuál es la cantidad y el sexo de la población de este salón. A ver, ¿es la misma o diferente? Levanta la mano si es que acabaste. Mari Ramos, te escucho. Profesor, ha cambiado. A ver, dime. Contándolo somos 9. Ya. Y hay 1, 2, 3, 4, 5 mujeres y pues no, 1, 2, 3 varones y el resto es mujeres. Ok, 3 varones y el resto mujeres, dice. Castro, te escucho. Como dijo el compañero profesor, sí, hay 3 varones contando con usted y el resto son mujeres. Son 6, si no me equivoco, porque hay 9 participantes en el Zoom. Ok. Cubas, te escucho. Sí, profesor, como ellos le han dicho, somos 9 contándolo con usted. Hay 3 varones contándolo usted y ya los demás mujeres. Perfecto, ¿no? Entonces, profesor, ¿y por qué ha cambiado? Bueno, pues, es una muestra de que las poblaciones cambian cada minuto, cada hora, cada segundo, no son exactas, ¿no? ¿Y quién tiene que estar observando esos cambios? El INEI, ¿no? Que se denomina así, o cuyas siglas se denominan así, porque en realidad es Instituto Nacional de Estadística e Informática. Ellos llevan la contabilidad, los datos de todas las poblaciones que habitan obviamente en nuestro territorio. Nos brindan anualmente, es decir, al año o semestralmente, cada 6 meses, la cantidad de personas que habitan el territorio nacional. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Entonces, como bien han dicho sus compañeros, hace un momento había un número de poblaciones, ahora hay otro número de poblaciones. Las poblaciones constantemente están cambiando. Por eso es importante, es fundamental tener bien claro cuándo es una demografía estática y cuándo va a ser una demografía dinámica, que es básicamente, como dice acá, la evolución poblacional, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, hace 5 años solamente en mi casa tenía tele y refrigeradora, y ahora en mi casa tengo tele, refrigeradora, lavadora, computadora, claramente ha habido una evolución social, socioeconómica. Esa evolución es estudiada por la demografía dinámica. Pero si yo estudio en este momento a la población y me dice solamente tengo en este momento cocina y refri, es demografía estática, ¿no? Ahí están los dos tipos, chicos. Pues es importante el tener más que en la cabecita las cifras, el saber analizar en cuándo voy a aplicar lo uno y lo otro. Bueno, ¿qué más? También tenemos el campo demográfico, ¿no? Que vendría a ser, ¿qué cosa? Este cuadro que es importante. Para yo conocer el campo demográfico,
debo conocer el área de estudio. Y el área de estudio está conformado por los siguientes elementos. Los voy a marcar acá. La evolución de la población, la distribución espacial y la estructura poblacional. Estos tres elementos forman parte del área de estudio. Por ejemplo, si yo quiero conocer la evolución de la población, ¿qué aspectos voy a conocer? Natalidad, nacimientos, fecundidad, ¿no? Capacidad de la mujer de reproducción, mortalidad, fallecimientos, crecimiento poblacional, expansión, ¿no? Si yo quiero conocer la distribución espacial, migración, ¿cuántos migrantes hay? Por ejemplo, de provincia hacia Lima o del exterior hacia Lima, ¿no? Venezolanos, colombianos. Y urbanización, ¿cuántas de esas personas viven en un lugar llamado urbanizado o urbano, ¿no? Es decir, ciudad, donde al menos cuentas con servicios básicos? Estructura, ¿cuál es la edad de la población? En el Perú hay más jóvenes, hay más ancianos, ¿qué cosa hay? Sexo, hay más varones, hay más mujeres. Ocupación, ¿a qué se dedica la mayoría de peruanos? ¿Son ambulantes, son independientes, son profesionales, son técnicos? Y estado civil, en el Perú hay más casados, más solteros, más viudos, más divorciados. Hay, por ejemplo, aspectos demográficos. Y obviamente para conocer este aspecto demográfico, tengo que basarme en indicadores. Si yo quiero conocer la cantidad de nacimientos, tengo que ver la tasa bruta de natalidad, la tasa bruta de fecundidad y todo lo demás. Y estos indicadores son importantes, porque estos indicadores van a permitir conocer este aspecto demográfico y determinar el área de estudio. Ahora, un alumno me pregunta, profe, ¿y cómo conozco esos indicadores? No te preocupes, que eso también te muestra tu lectura. Bajamos un poquito y acá están, mira, todos los indicadores, ¿no? Indicador 1, indicador 2, indicador 3, indicador 4, así sucesivamente. Y vamos a conocer cada uno de estos indicadores. Por ejemplo, a ver, vamos a ver por acá. Rosa Zulema Jaro, siga la lectura, por favor. Población absoluta. Es el número total de poblaciones existentes en un territorio determinado, distrito, provincia, país, continente, etc. ¿Sigue? Población relativa, llamada densidad poblacio- poblacional, se refiere al número de habitantes existentes por kilómetros cuadrados. Perfecto, ahí nomás, Jaro. Muy bien, Rosa. Muy bien, te voy a dar exactamente 2 minutos para que me expliques con tus propias palabras cuál es la diferencia entre población absoluta y población relativa. ¿Ya? Cuando encuentres la diferencia, me levantas la mano. No leas, ¿ah? Sino con tus propias palabras. Castro, te escucho. La diferencia entre la población absoluta y relativa es que la absoluta es el número total de pobladores o integrantes de una población determinada, mientras que la relativa se refiere a la manera donde están distribuidas los pobladores dentro de su espacio demográfico o territorio determinado. Ok, muy bien. Cubas. En absoluta nosotros podemos ahí estudiar, digamos, queremos estudiar cuánta población hay en Japón y ahí van mirando.
En cambio, en la relativa ya va a ser reducido por solo kilómetro cuadrado. Claro, muy bien, Cubas también. Profesor, en la absoluta es simplemente que yo quiero conocer la cantidad de población que existe de repente en el Perú. Pero en la relativa yo solamente voy a ver una partecita del Perú, que es 1 kilómetro cuadrado, ¿no? Es algo minúsculo nada más. De repente en todo el Perú hay 30 millones, ¿no? Yo digo, a ver, población absoluta del Perú, 30 millones. Población relativa, profesor, ¿cuántos habitantes hay por kilómetro cuadrado? De repente solamente hay 30 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? Entonces hay una gran diferencia entre lo absoluto y lo relativo. Claro, gran diferencia, ¿no? Y justamente esa diferencia nos lleva a mostrarte lo siguiente. Vamos a ir por acá. A ver, me estoy escribiendo en el chat. Mari Ramos, profesor, la absoluta se trata de la población total en un territorio, en cambio relativa solo, claro, muy bien Ramos, también, así es. Esa es la diferencia. A ver, vamos a bajar por acá. Dice, mira, hay que tener presente lo siguiente. A mayor población y menor territorio significa que hay una área más densa, ¿no? Por ejemplo, si muchas personas viven en un territorio pequeñito, área más densa, ¿no? O áreas densas en todo caso. Por ejemplo, imagínate que los departamentos del Perú chiquitos son Lambayeque, es Moquegua, es Tumbes, departamentos pequeños. Imaginemos que en esos departamentos pequeños vive la población de Lima. Entonces diríamos, uy, en un territorio pequeñito hay demasiada gente. Entonces, ¿cómo llamamos eso? Áreas densas. Pero puede pasar lo contrario, que en un territorio grande, enorme, viva poquita población. Eso se ve en la selva, por ejemplo. Las selvas son áreas menos densas, porque son territorios enormes, Madre de Dios, Loreto, enormes, enormes, y hay muy poquita población, muy poquitita, ¿no? A tener presentes esos conceptos. Bueno, al punto que quería llegar, el año 2017, el Instituto Nacional de Estadística e Informática hizo el último censo del Perú, ¿no? Hizo el último censo y presentó datos interesantísimos, ¿no? En el 2017, o sea, más o menos hace 4 años fue el último censo. Y hace 4 años estos resultados fueron más o menos las aproximaciones, ¿no? Claramente aparecen en pantalla. Entonces te voy a dar 2 minutos para que analices estas aproximaciones y me respondas luego las preguntas que te voy a hacer. Observa, procesa la información y luego te voy a hacer algunas preguntitas. ¿Ya? Observa, 2 minutitos. Muy bien, a ver, primera pregunta, empezamos. Según el cuadro, porque es una infografía, ¿cuál es el departamento más poblado del Perú? Cubas, te escuchamos. Lima. Lima, pues. El departamento más poblado del Perú, según el cuadro, según la infografía, vendría a ser Lima. Y podríamos mencionar también, ¿y cuál es el menos poblado? Cubas. Madre de Dios. Madre de Dios es el menos poblado. Perfecto, ¿no? Ahí están dos datos interesantes, ¿no?
el más poblado y el menos poblado. No por algo, y te voy soltando otro dato, no por algo el distrito más poblado del Perú está en Lima. O sea, si el departamento más poblado es Lima, el distrito más poblado también tiene que estar en Lima. Profesor, ¿y cuál es ese distrito más poblado? A ver, pregunto para cualquiera. ¿Alguien sabe cuál es el distrito más poblado de todo Lima? Zapayal, Puente Piedra, Ancón, Ventanilla, Pachacútec, Olaya. Una manito levantada por ahí, o en el chat. ¿Cuál es ese distrito más poblado? Mari Ramos, te escucho. ¿El Callao, profesor? No. Castro. ¿San Juan de Lurigancho? Claro, muy bien. El distrito más poblado vendría a ser San Juan de Lurigancho, ¿no? San Juan de Lurigancho es el más poblado de todo Lima. Es enorme. Tiene zonas como, por ejemplo, Bayóvar, Canto Grande, Canto Rey, Vice, ¿no, profesor? O sea, zonas altamente pobladas y tranquilamente puede ser una provincia, tranquilamente, ¿no? Entonces, profesor, Lima es el departamento más poblado según el censo del 2017. Y según ese censo nos arrojó una población de aproximadamente 31 millones de habitantes, ¿no? 31 millones de habitantes. Ahora, llama la atención también un dato, ¿no? Que según ese censo, la cantidad de hombres y mujeres no era tan dispareja en realidad. No es que hay una separación, profesor, entre hombres y mujeres, como normalmente se pensaba antes, que habían más hombres y que había menos mujeres, o que había menos mujeres y menos hombres, ¿no? Y eso se va a entender mejor cuando analicemos indicador por indicador. Ahora llama la atención también, segunda pregunta, ¿cuál es el país con mayor población en Sudamérica? Castro. Brasil. Obviamente, ¿no? Brasil, profesor, ese es el país con una gran población, es el gigante sudamericano, Brasil. Muy bien, vamos a dejar por acá esta infografía y vamos a ir a la lectura. Tenemos también más indicadores. Vamos a ver por acá. A ver, Mari Ramos, fuerte, siga la lectura. Tasa brutal de natalidad. Número de nacimientos ocurridos en un año por cada 1.000 habitantes. Tasa brutal de mortalidad está referida al número de defunciones ocurridas en un año por cada 1.000 habitantes. Correcto, Mari Ramos, muy bien. Profesor, ahí claramente se ve la diferencia, ¿no? Natalidad, natalicio es nacimientos. Cuando me dicen la tasa bruta de natalidad, es el cálculo de nacimientos que han ocurrido en un año, ¿no? En un año, pero sobre todo por cada 1.000 habitantes. ¿Cuántos nacimientos han ocurrido en 365 días, pero por cada 1.000 habitantes, ¿no? Por cada 1.000 habitantes, ¿cuántos nacimientos han habido en 365 días? ¿Cuántos? ¿Han habido 7, han habido 8, han habido 9, han habido 10? No lo sé. Eso es natalidad. Y en base a esta cifra pequeñita, se va haciendo el cálculo de todo lo que pasa en el Perú. Mortalidad, mortalidad de muerte, ¿no? Profesor, referido al número de defunciones, fallecimientos que han ocurrido, profesor, también en un año y también por cada 1.000 habitantes. Sigue tomando en cuenta la misma variable, un año y 1.000 habitantes, solo que en natalidad es nacimientos, en mortalidad serán defunciones. ¿Te das cuenta los cambios? Interesantísimos, ¿ah? Bueno, vamos a seguir bajando. Tenemos acá fecundidad y reproducción. A ver, Cuba, siga la lectura, por favor. Tasa de fecundidad. Número promedio de hijos por mujer durante su periodo reproductivo entre los 40 y 49 años. Tasa de bruta de reproducción. Número de hijos por mujer al final de su periodo reproductivo. Muy bien, les voy a dar exactamente un minuto para que me expliquen esa diferencia entre lo que acaba de leer Cubas. El que tiene ya la diferencia, levanta la mano y me explica.
Profesor, ¿puede decirme cuál es la pregunta, por favor? Las diferencias entre tasa de bruta de fecundidad y tasa bruta de reproducción. A ver, Cubas, te escuchamos. De que en el primero solo van a aceptar unos cuantos números, como ahí dice 40 y 49 años, o también puede decir que ya una mujer se puede embarazar a los 25 y veamos cuántos hijos tiene. Y la tasa bruta de reproducción son sus últimos hijos. Como digamos, esta mujer ya tiene 50 años y este es su último hijo y ya no piensa tener más. ¿Segura? ¿Así es? Sí, algo así entendí. Ya, algo así entendiste. Muy bien, correcto. ¿Alguien más por ahí? Diferencia entre tasa bruta de fecundidad y tasa bruta de reproducción. Bueno, como vamos a explicar esta partecita porque parece que hay dudas. Profesor, cuando me dicen tasa bruta de reproducción, es básicamente el número de hijos, ¿no? ¿Cuántos hijos ha tenido en total una mujer al final del periodo reproductivo? Profe, pero ¿cuándo es el final del periodo reproductivo? Normalmente el final de su periodo reproductivo está pues entre los 40 y 50 años, con la llamada menopausia. Con la llamada menopausia, la mujer deja de ovular, ¿no, profesor? Deja de menstruar, dicen algunos, y a partir de ahí pierde la capacidad de poder fecundar. Entonces, cuando ya la mujer perdió esa capacidad, se hace un recuento, mujer por mujer. ¿Cuántos hijos tuvo esa mujer? Ah, ya, tuvo 3, ya. ¿Cuántos tuvo esa mujer? Tuvo 2. ¿Cuántos tuvo esa mujer? Tuvo 5, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, así sacamos la tasa bruta de reproducción. ¿Cuántos hijos tuvo una mujer hasta el final de su periodo? En cambio, en la tasa bruta de fecundidad es diferente, porque ahí ya no vamos a ver el número total de hijos que has tenido, no, sino ahí lo que vamos a ver es un promedio de hijos que hay en el Perú en las mujeres que están en etapa de fecundidad, tomando como referencia el fin de su etapa de fecundidad. Por ejemplo, a ver, la señora Rosa tuvo 5 hijos, la señora Carmen tuvo 3 hijos, señora Rosa 5, señora Carmen 3, señora Berta tuvo 2, ya. A ver, entonces vamos a ver la tasa bruta de fecundidad. Entonces vamos a ver, esta mujer tuvo 5, esta mujer tuvo 3, esta mujer tuvo 2. Muy bien, sumamos 8 y 10. ¿Salió 10, profesor? ¿Esa es? No. Ahora dividimos entre la cantidad 3. 3 por 3, 9, ¿no? Queda 1 y sale coma y 3,3. Entonces, profesor, podemos decir que la tasa bruta de fecundidad en el Perú está entre 3,3, ¿no? Que la mayoría de mujeres tienen aproximadamente durante su periodo reproductivo 3 hijos. ¿Coincide o no coincide? A veces no, a veces sí. Eso es aproximadamente, ¿no? Porque hay mujeres que pueden tener tranquilamente 6, 7 hijos, ¿no? Sobre todo las mujeres de los años anteriores, tomando en cuenta que no se conocían mucho los métodos anticonceptivos y la planificación, ¿no? Por eso que es muy normal que uno diga, mi abuelita tenía 7 hijos, mi abuelita tuvo 8 hijos, mi abuelita tuvo 10 hijos, mi abuelita tuvo 5 hijos, ¿no? Eso es normal. ¿Por qué, profesor? Porque décadas anteriores, la planificación familiar, los métodos anticonceptivos existían, pero la información no llegaba por muchas razones. Falta de educación, falta de medios de comunicación, el costo, infinidad de cosas, ¿no? Ahora, con un mundo globalizado, uno tiene el celular y tiene acceso a todo, pues. Entonces, la idea es planificar. Por eso existe la tasa de fecundidad y la tasa de reproducción,
para una correcta planificación. ¿Y por qué una correcta planificación, profesor? Porque obviamente los hijos no son juego, pues, no son mascotas, no son animales. Y se debe tener una planificación para poder tener los hijos que uno puede criar adecuadamente, sobre todo. Ese es el término, adecuadamente. Muy bien, seguimos. Muy buenas participaciones en el chat. Me había escrito alguien además. Mari Ramos, fecundidad es el promedio de hijos durante su gestación y la próxima es la cantidad de hijos al final de su gestación. Claro, durante la etapa fértil, podríamos decir, Mari Ramos. Muy bien, seguimos. A ver. Lupita Paredes, siga con la lectura. Lupita Paredes. Se fue, creo. ¿Se fue Lupita? Lupita Paredes. ¿Se fue Lupita? Bueno, Está, profesor. Estefano Castro, te escuchamos. A ver, aquí levantó la mano. Fuerte. Tasa bruta de crecimiento poblacional. Incremento total de la población transcurrido un año se obtiene estableciendo una diferencia entre la tasa bruta de natalidad y la tasa de mortalidad. Sigue. Tasa de morbilidad. Establece el grado de enfermedades que padeció determinada población. Esperanza de vida al nacer. Representa el número promedio de años que le esperaba vivir a un recién nacido. Muy bien, Castro. Ahí nomás. Correcto. Entonces, profe, tenemos acá lo siguiente, ¿no? Me dicen tasa bruta de crecimiento poblacional. Voy a tomar como referencia otra vez un año, ¿no? ¿Cuánto creció la población en un año? Y para saber ese tipo de crecimiento, voy a establecer una diferencia entre la cantidad de nacimientos y la cantidad de fallecimientos o de muertes, ¿no? Una diferencia. Los nacimientos, ¿cuántos nacimientos han habido en un año menos cuántos fallecimientos han habido en un año? Y ahí obtengo el crecimiento, la diferencia me permite saber el crecimiento poblacional, ¿no? Si han habido más nacimientos que fallecimientos, etc., etc., ¿no? Vamos a ver. Por ejemplo, en la pandemia, cada cierto tiempo se actualizaba el total de muertos, pero al mismo tiempo también en las maternidades, en las clínicas y hospitales, habían nacimientos. Bueno, luego tenemos la tasa de morbilidad. Ojo esa palabra, morbilidad. ¿Qué es morbilidad? Enfermedades, ¿no? El grado de enfermedades que padece una población. Por ejemplo, podemos decir la población del sector A tienen de repente tuberculosis, ¿no? Nos ayuda al INEI, profesor, a rastrear. Por ejemplo, la población de Tumbes tiene en su gran mayoría COVID. Ayuda al INEI a rastrear. Esperanza de vida al nacer. El número promedio de años que le espera a un recién nacido. ¿Cuántos años podrá vivir ese niño de repente que ha nacido en un hogar pobre? No tendrá buena alimentación, no tendrá de repente nutrientes o vitaminas, tendrá una esperanza muy corta. ¿Cuántos años vivirá de repente aquel niño que ha crecido huérfano, sin padre ni madre? ¿Cuántos años vivirá ese niño de la sierra, de la zona andina? O sea, esa es la esperanza y sirve para calcular a futuro la cantidad de población de un país. Justamente para eso tenemos acá lo siguiente, mira, vamos a ir a un nivel más macro. Ahí está. El Día de la Población, profesor, se celebran todos los 11 de julio. Ya estamos cerca además de ese día. Y esto pasó el año pasado, ¿no? En el año 2020, la población en el Perú alcanza los 32 millones. Ya está más actualizada la cifra. 32 millones, un poquito más, 626.000 habitantes éramos el año pasado. Según el INEI, otra vez el Instituto Nacional de Estadística e Informática, para este año la población tenía que superar los 33 millones. O sea, este año que estamos en curso, en el Perú deben haber más de 33 millones, tomando en cuenta los extranjeros, ¿no? Tomando en cuenta ellos.
Esa era la predicción que se hizo el año pasado. Y ya se va a celebrar nuevamente el 11 de julio, el Día de la Población, Día Mundial, y seguro que el INEI sacará también ahí un comunicado. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Este dato me parece interesantísimo. Son los 10 países más poblados en el mundo. Más poblados, ¿ah? Te voy a dar un minuto para que observes el cuadro y luego te voy a hacer algunas preguntitas. Observa el cuadro. Muy bien, la siguiente pregunta es, observando la infografía, me puedes mencionar ¿cuál crees tú que es el continente más poblado? Mano levantada. Continente más poblado. Milady Calderón Herrera. China. China es un continente, no sabía. Por eso observen bien en la infografía. A ver, Maggie Ramos que está con la mano levantada. Asia, profesor. Claro, Asia. Asia es el continente. China es el país. Mira, profesor, ¿cuáles son los países asiáticos? Obviamente que China es un país asiático, profesor. Obviamente que Indonesia también es un país asiático. Y eso que estoy poniendo en los más bajitos, ¿ah? Japón es un país asiático. Esto fue en el 2017. 2021, China otra vez Indonesia. Ya no aparece Japón. Pero mira quién está punteando. La India. India. La pregunta es, ¿la India es un país asiático o africano? Es una pregunta bien sencilla, creo yo, ¿ah? Castro. Africano. ¿Africano es la India? ¿Seguro? A ver, Maggie Es Ramos. asiático. Asiático, chicos, ¿ah? Por eso yo siempre pregunto algo que te ayude a analizar a ti los datos. Analice los datos, ¿no? Entonces, nos debe quedar claro que el continente más poblado es Asia, hoy por hoy, ¿no? Profe, y el menos poblado, pues el que en ningún país aparece en escena. Profe, es decir, Europa. Bueno, Europa sí tiene un representante, ¿ah? Que es Rusia. El que no tiene ninguno es Oceanía. Bueno, chicos, acá nos estamos quedando. Está simplemente quedando esto de acá, que son 5 preguntitas. Aplicamos lo aprendido. Ya sabes que puedes enviarlo al correo o WhatsApp respectivo. Han participado Paredes, Castro, Calderón, Príncipe, Cubas, Núñez, Gamboa, Ramos y Jaro. Cuídense mucho, un abrazo, nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Chao, profesor.